Bienvenidos nuevamente a este su programa, Haz mi instrumento de tu paz. Soy Fray Carlos y estamos aquí como cada semana reunidos, muy contentos de empezar con esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos escriben, los que nos siguen, los que le dan like a nuestra página. Eso hace que nosotros podamos pues seguir transmitiendo y poder llevar a todos ustedes estos programas que, si ustedes recuerdan, lo hemos estado haciendo por catequesis que duran aproximadamente un mes. Es decir, dependiendo de los jueves que tenga el mes, 4 o 5 jueves, es que nosotros preparamos toda una catequesis. Septiembre, ya este es el último jueves de septiembre, entonces será el último programa donde hemos tocado temas relacionados con la vida patria. Sobre todo hablábamos de la guerra cristera. ¿Se acuerdan ustedes este conflicto entre 1926 y 1929? Este conflicto, en algunos casos ha pasado a la historia como pequeñas revueltas de algunos fanáticos. Así algunos redactores lo pusieron, así se mandó publicar en algunos estados. Sin embargo, lo hemos venido platicando, fue algo mucho más que eso, fue muchísimo más que eso. Hoy, pues ya tanto que lo habían pedido, hoy hablaremos por fin de San José Sánchez del Río. Antes de hablar de él, hablaremos un poquito sobre los frutos de santidad que trajo este conflicto, esta guerra cristera. Vamos a recapitular un poquito ahí. ¿Se acuerdan ustedes que por 1926, 1929, ya desde antes, se habían hecho o se habían promulgado algunas leyes que iban en contra del culto, en contra de la vida religiosa aquí en México? Se van a acentuar estas leyes al grado de llegar a una persecución religiosa. Fue en gran parte del país. No crean ustedes que fue algo así esporádico o salpicado. Fue en gran parte del país, prácticamente en toda la República Mexicana, salvo algunos estados quedaron muy reducidos en esta actividad, pero prácticamente todos los estados participaron de esta guerra cristera. Acuérdense ustedes que cristeros se les da como un nombre despectivo a estos que defendían su fe, a estos que hablaban del culto. Inicia principalmente por la organización de grupos laicos. Ya los hemos mencionado: la adoración nocturna, los caballeros de Colón, se me fue el nombre, la Acción Católica Juvenil, la Acción Católica Mexicana, son los que empiezan a organizar. Este grupo de laicos se empieza a organizar y son los que empiezan a buscar medidas para contrarrestar estas leyes. Primero fue un boicot económico, es decir, no compremos nada, limitémonos a lo mínimo. Después ya tomarán las armas. Los obispos, en apoyo a esta revuelta, deciden suspender el culto. Deciden suspender el culto no únicamente como una protesta, sino también porque ya estaban perpetrando los templos, estaban interrumpiendo las misas. Interrumpiendo no me refiero a mandarlos callar, sino de manera violenta. Y entonces se interrumpen y empieza a surgir esta persecución, que después los cristeros se organizarán con el general Gorostieta. ¿Se acuerdan ustedes? Contratan a un exmilitar, alguien que sabe de armas, que sabe de guerra, lo contratan. Gorostieta, el general Gorostieta, combatió contra Venustiano Carranza. Aunque él no era cristero, es decir, aunque él no peleaba por una cuestión religiosa, apoyaba estos ideales de los cristeros. Es por eso que él decide organizar a los cristeros, y llega un momento en que son superiores en técnica, no en armamento, por eso no van a poder ganarle al gobierno, por así decirlo, pero sí en técnica, sí tienen ya gran parte del territorio dominado, y es por eso que se tiene que firmar un tratado de paz, que se tiene que llegar a un acuerdo de paz de palabra en 1929. Eso es un poco lo que hemos hablado a lo largo de todo este mes. Es importante
que nosotros, hoy es el desenlace, por así decirlo, y van a ver ustedes qué nos trajo esto, qué pudiéramos rescatar de esto. Y es por eso que este programa lo hemos dedicado, ya el último de septiembre, lo queremos dedicar a hablar precisamente sobre los frutos de santidad. Fíjense ustedes que, si no mal recuerdo, de los 35 santos que hay en México, o de los 35 santos declarados en México, de los 35, 25 son de esta época, de la Guerra Cristera. Esto es muy fuerte, porque pareciera que se ha hablado poco, pareciera que nosotros como católicos estamos muy poco enterados de la Guerra Cristera. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra fe? ¿Qué frutos nos trae? Porque aparte, ¿se acuerdan ustedes de este padre de la iglesia que decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos? Mucho de esta fe recia, de esta fe entregada, de esta fe sólida que tienen nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se nutrió precisamente de esta sangre de los mártires. Muchos. Nosotros conocemos algunos casos, 25, pero son muchísimos. Hay un historiador, no recuerdo ahorita el nombre, pero que llega a decir incluso que pudiéramos hablar de más de 250 mártires en esta época. El ejército se gozaba diciendo que faltaban postes de luz donde colgar mártires, donde colgar cristeros a lo largo de todo el tendido ferroviario. Faltaban postes de luz para colgar a los mártires. Bueno, todo esto va a hacer que como se opaca, como se acalla, como no hay un pronunciamiento, como no conocemos este pasaje de nuestra historia, poco sabemos de los frutos de la Guerra Cristera. Hoy queremos dedicar el programa a estos frutos. Fíjense, quisiera empezar precisamente con la homilía del Papa Francisco. Tiene que ver mucho. Vamos a estar hablando porque el próximo mes tenemos una gran sorpresa, ya se los iré comentando. Pero fíjense, dice el Papa Francisco en la homilía del día de hoy, dice de hoy 26, dice, despierta, ese sería como el título de la homilía, despierta de la tibieza espiritual que transforma la vida en un cementerio. Fíjense que esto que está diciendo el Papa Francisco es muy fuerte, compagina muy bien con lo que queremos cerrar en este mes de septiembre. Lo hemos estado diciendo, cómo estos hombres de la Guerra Cristera se convirtieron en verdaderos profetas, anunciaban el reino de Dios y denunciaban todo aquello que fuera en contra del reino de Dios. Y terminamos precisamente con esta homilía. No es que tenga que ver la homilía del Papa Francisco con la Guerra Cristera, sino que providencialmente encaja cuando el Papa Francisco nos dice hoy en la homilía, hey, despertemos de esa tibieza espiritual. Es que eso es precisamente lo que distingue no solamente al mártir, al santo, a una persona que se quiere entregar. Lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 5 bloques que tenemos de programa. Dice, despierta de la tibieza espiritual, dice el Papa Francisco, que transforma la vida en un cementerio. Fíjense, yo tengo esta frasecita que digo ahí en las catequesis que a veces doy en los grupos parroquiales. No se han dado cuenta que a veces nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro relacionarnos con nuestros hijos, en realidad no vivimos, sobrevivimos. Fíjense ustedes, ahora por ejemplo que acaba de pasar esta reunión del 15, del 16 de septiembre, muchas de estas reuniones, muchas de nuestras reuniones de Navidad, el cumpleaños de la abuelita, es decir, donde de alguna manera, forzosamente o socialmente, o para que mi familia no me diga nada o no me critique, nos reunimos, muchas de estas reuniones no las vivimos, no las gozamos, no nos sentimos plenos, no vivimos, sobrevivimos. Estos matrimonios, por ejemplo, que llevan 30 años de casados, toda la vida se llevaron mal, y ahora ya de grandes, de viejos, de ancianos,
eh, procuran medio llevarse, se hablan lo menos posible, se dirigen únicamente a la palabra para cuestiones inmediatas, ¿no? Quieres de desayunar, te caliento agua para el café, vas a llevar a verificar el coche. Estas cosas no nos hacen vivir, sino sobrevivir. Entonces lo que dice el Papa es muy acertado. Bueno, no solamente porque sea el Papa, pero vean ustedes el toque que tiene el Santo Padre para dar ahí precisamente, quitar todos estos discursos demagógicos que pareciera que nos presentan una figura de Cristo, de Dios, lejana, distante, obsoleta, aburrida, grisácea, y con dos, tres frases muy sencillas, nos conecta directamente con el misterio de Cristo. Decir, hey, a Cristo se le encuentra de esta manera, a Cristo se le encuentra en el pobre, en el silencio, en las obras de misericordia. Es muy actual el Papa. Quiero comentar un poquito de él después en los siguientes bloques para anunciarles lo que va a venir el siguiente mes. Pero dice el Papa Francisco, transforma, despierta, despierta de esta tibieza espiritual que convierte la vida en un cementerio. Despertar de esta tibieza espiritual es quizá lo más difícil y que a todos nos toca, a todos nos toca. El problema es de los que estamos en medio. Ya lo habíamos mencionado alguna vez cuando hablábamos de la conversión, pero piensa tú en el gran pecador, en el que tú te puedas imaginar, aquel hombre quizá violento, borracho, que maltrata a su familia, que es infiel. Piensa en este hombre cuando se encuentra verdaderamente con Cristo, en un retiro, en un momento de desesperación, en algún accidente. Piensa en este choque que le hace ver directamente a Cristo. Y son personas que pueden cambiar su vida radicalmente. Piensa tú, por ejemplo, en San Pablo, ¿no? Piensa tú en Mateo, el recaudador de impuestos, se encuentra con Cristo de frente y transforma la vida de golpe. Piensa tú en esa persona. Por el otro lado, piensa en el gran santo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un santo que decidió entregar la vida a los 14 años de edad. Es decir, alguien que desde el primer momento supo que la verdadera vida se encontraba con Cristo. Por así decirlo, estas dos personas no tienen ningún problema. El pecador sabe que está mal, busca aquí y busca allá y no encuentra, y quizá esta insatisfacción lo hace andar brincando hasta que se encuentre con Cristo. El que es verdaderamente santo sabe que no bastan algunas pequeñas acciones y decide ofrendarse y quiere entregarlo todo. Muchas veces el problema somos nosotros, los que estamos en medio. Los que tenemos todos nuestros sacramentos, los que vamos a misa cada 8 días, los que llevamos una vida más o menos adecuada, más o menos ordenada en el común de la sociedad, pero que no hemos logrado hacer clic auténtico con Cristo. Esto es muy interesante. Esta tibieza espiritual es de la que habla el Papa Francisco. Dice más adelante, no te contentes, dice el Papa, no te contentes con una falsa paz interior que no produce frutos. Eso habría que grabarlo. Fíjense, esto incluso nos puede ayudar para nuestra confesión. No te contentes con una falsa paz interior. Meditémoslo. No te contentes con una falsa paz interior, pero que no produce frutos. Es ahí el asunto, es ahí el termómetro, es ahí el indicador. Yo puedo vivir muy en paz, soy una persona que a lo mejor ya tiene una cierta armonía familiar, una cierta armonía matrimonial, pero de ahí no he pasado. Como que, bueno, yo me metí a la iglesia porque estaba a punto de divorciarme, viví un retiro y gracias a Dios se salvó mi matrimonio, pero hasta ahí. No hay fruto, yo ya me tranquilicé, ya vivo en paz, pero no hay fruto. Por ejemplo, yo me metí porque yo veía que mi hijo se estaba juntando con vecinitos que no le convenían, ya se estaba convirtiendo en un pandillerillo, por decirlo de alguna manera. Me metí a la iglesia, me ayudaron, pude jalar a mis hijos y hasta ahí. De repente vamos a misa, cuando nos nace de corazón, nos confesamos pues ahí en Cuaresma. La verdad, la Semana Santa no la vivimos porque es el único tiempo que tenemos de vacaciones y preferimos salir a la playa. Es decir, vivo en una tibieza espiritual porque a pesar
de que estoy metido en el ambiente eclesial, no he logrado conectar con Cristo, no con la iglesia, no con el grupo parroquial, porque tú puedes ser la más animada del grupo de la adoración nocturna. Tú puedes ser la más entusiasta en la organización de las catequistas. Tú puedes ser la más entusiasta del del ministro extraordinario. Es decir, tú puedes ser el más entregado, ¿eh? Tú conectaste ya perfectamente con tu grupo parroquial. Tú conectaste ya perfectamente con, sí, pues esto, con tu grupo parroquial, con el grupo de catequistas. Tú conectaste ya perfectamente con tu comunidad parroquial. Te sientes a gusto en la parroquia, ya sabes que la misa de 10 es la misa donde vas tú y tu familia. Ya conectaste con la vida parroquial. Ajá, pero estamos hablando de conectar con Cristo. Y ahí es donde a veces cojeamos todos. Ahí es donde a veces todos nos vamos al barranco. Esto es interesante. Hablaremos un poquito adelante de las trampas que tienen las personas cuando uno decide seguir un poquito más de cerca a Cristo, cuando uno decide abrirle un espacio a Dios en nuestras vidas, vamos a encontrar trampas en las que a veces nos hemos quedado estancados por años, ¿no? Una de estas, pues lo acabamos de comentar. El pensar que como yo ya no le pego a mi esposa, como yo ya llevo 3 años de haber jurado y ya no me he vuelto a emborrachar, pensar que yo ya lo logré, pensar que yo ya estoy del otro lado, pensar que yo ya tengo asegurado el encuentro con Cristo. Aguas, es una trampa. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero es muy interesante esto que dice el Papa, ¿eh? No te contentes con una falsa paz interior que no produce frutos, dice el Papa Francisco. Un pueblo que no confía y que no quiere arriesgar. A veces eso nos pasa. Somos una familia, somos un pueblo, somos una comunidad. Llevo una vida espiritual donde no quiero confiar y donde no quiero arriesgar. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Esta es la mera introducción, porque acuérdense que siempre queremos conectar el tema con mi vida, porque si no esto se vuelve únicamente clases de historia, ¿no? Yo no sabía que la guerra cristera había sido del 26 al 29. Qué buen dato. Ya tengo algo para de conocimiento general. No, 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 no. Dios quiere y no nos pase eso, sino más bien que aunque el programa dura mucho, prácticamente 2 horas, aunque sea algo nos deje una semilla, quizá nos cause un cierto descontento, cierto comentario, quizá esto haga que me sienta insatisfecho y busque la confesión. Vaya, eso es lo que queremos, que logremos que cada uno de nosotros, adentro de la cabina, afuera en los controles o allá en las comunidades parroquiales, podamos tener un encuentro auténtico con Cristo. No importa, y valga la expresión, no importa que sea como un sub y baja. Ahora sí me encontré profundamente, ahora me vine abajo, ahora sí me volví a entregar, ahora sí experimenté una verdadera comunión con Cristo y este problema hizo que me volviera a derrumbar. No importa, el problema es estar en esa búsqueda, salir de esta zona de confort, porque salir de esta zona de confort es lo que ya apunta hacia la santidad, es lo que ya apunta a dar testimonio de Cristo, es lo que ya apunta a entregarme a Cristo, incluso hasta ofrendar la vida, no solo como San José Sánchez del Río, sino como tantos más mártires que participaron de la guerra cristera. Bien, ¿en qué consiste el martirio? Vamos a ver en qué consiste el martirio, porque hemos escuchado que nosotros estamos llamados también a entregar la vida por Cristo. Yo también estoy llamado al martirio. ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste convertirse en mártir? ¿Quién puede ser mártir? ¿Cómo se logra hacer mártir? Porque podríamos pensar que cualquiera que muere podría ser mártir. Chin, le tocó morir. Pues vamos a proclamarlo mártir, vamos a proclamarlo santo. No, no es así. Vamos a ver en qué consiste el martirio, en qué consiste ser mártir. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar precisamente con esto que decía San Agustín sobre el martirio. Escríbanos, mándenos sus comentarios a su programa, Hazme instrumento de tu paz. Volvemos.
en este segundo bloque, donde estamos viendo ya los frutos de santidad que tuvo la guerra cristera. Y hay que llamarla así, la guerra cristera. Pero antes vamos a dar unos saludos. Gracias a Fray Noé Gaspariano, a Martín Parra Santiago, a Israel Ortiz Llera, a Juliana María Calcaneo de la Cruz, a Giselita, a Ida Isamar, a Javier Valencia, André Nicolás, André y Javier Valencia son nuevos, gracias, ojalá les guste y se queden y lo compartan. Gracias por su like. También tenemos personas que le han dado me gusta al programa. Eso también es importante porque nos hace saber que pues los temas que tratamos, aunque no son actuales, digamos, en cuanto que esté pasando ahora, siempre podemos obtener una riqueza, por decirlo así, para nuestra vida. La adoración nocturna de Villa de las Flores, Mari Velázquez, la parroquia de Rafael Arcángel. Yo no conozco la parroquia de San Rafael Arcángel, perdón. A lo mejor si nos quieren comentar un poquito de dónde son, dónde están, porque así contactamos a la adoración nocturna de Villa de las Flores. ¿Se acuerdan que estuvieron aquí Dante y Rosy? Así los contactamos. Acuérdense que este es un espacio donde ustedes pueden venir, platicarnos un poquito la espiritualidad de su parroquia o de su grupo parroquial. Y bueno, esto se trata de difundir. A lo mejor tienes un retiro, a lo mejor, por ejemplo, las religiosas que nos escriben, pues un día vénganos a contar sobre su congregación y de aquí pueden surgir vocaciones. La cuasiparroquia de San Isidro Labrador, Saori Ataque, Sergio Eduardo Jiménez, Fernanda Pérez Rubio, Lunaca no sé, Lunaca, que siempre lo menciono mal cada 8 días, pero muchas gracias. Aida Isamar Sánchez dice, buen día, felicidades. Isa dice, hola, bendecido día, saludos de la parroquia de Santa Elena. Bien, un saludo para todos ustedes. Erika León Santos, cómo me encantan sus temas, su forma de impartirlos, es muy motivante. Gracias, Erika. Le voy a pasar ese mensaje a mi mamá y a mi hermana, porque luego dicen que grito, que regaño, pero no. Se lo voy a pasar a mi hermana. Saori dice, gracias por la enseñanza que nos comparte, saludos y bendiciones. Muy cierto todo lo que dijo en el bloque anterior. Yo me identifiqué con varias actitudes que sé que debo cambiar. Todos, Isa, todos. Bueno, un día yo les platicaré también mis baches. Lunaca dice, hola, buen día, muy buenos temas. Y es cierto, para conocer más de nuestra historia, como católicos nos faltará vida para conocer más y más. Es cierto, fíjense, es que todo el mes de septiembre, por ejemplo, las personas que nos han escuchado desde el primer programa de septiembre, empezamos como con un tema frío. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de ciudadanos y cristianos? Que incluso tuvimos muy poquita audiencia porque, bueno, ser ciudadanos, cristianos, y se quedó como ahí, ¿no? En el aire. Bueno, ¿y eso cómo? Cada vez es más difícil en esta sociedad, rodeados de corrupción. Yo mismo tengo que vivir algunos aspectos de la corrupción para salir adelante, para completar la quincena, etcétera. Y nos quedábamos en ese primer bloque. El segundo programa, ya de septiembre, dábamos los indicios, los inicios de lo que era la guerra cristera. No hablábamos propiamente de la guerra cristera, sino más bien de cómo empezaron a surgir leyes, cómo no fue de golpe, cómo todo se fue preparando. ¿Se acuerdan ustedes desde que Porfirio Díaz fue mandado al exilio y estas leyes que de alguna manera quitaban todos estos privilegios, entre comillas, que tenía la Iglesia Católica, y cómo fueron cerrando colegios, cómo fueron cerrando seminarios, hasta que estas leyes ya estaban? Va a ser precisamente Plutarco Elías Calles, pero antes de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, donde dice, no, nosotros no estamos haciendo nada nuevo, nosotros únicamente estamos cumpliendo con las leyes que ya estaban desde antes. Y entonces se desemboca toda esta persecución cruenta que arrasó prácticamente con la gran mayoría del territorio mexicano. Ahí nos quedamos hace 8 días cuando decíamos,
Y cómo hubo hombres que decidieron dar su vida, cómo hubo hombres que decidieron ser testigos, cómo hubo hombres que decidieron enfrentar, cómo hubo hombres que decidieron tomar las armas. Hasta ahí. Hasta ahí fue no una perfecta ni una buena clase de historia, pero digamos, se mencionaron algunos datos históricos. Ah, pero entonces ahora esto que fue como en su vida, piensen ustedes en una montaña rusa, todo tibio, todo tieso, fue subiendo, hasta ahora que llegamos precisamente a esto, a los frutos de santidad, que es lo que nos mueve, que es lo que nos interesa, los frutos de santidad que obtuvimos o que se obtuvo en la guerra cristera. ¿Cuáles son estos frutos de santidad? Ya lo decíamos. No piensen ustedes nada más en el padre Miguel Agustín Pro, no piensen nada más en Santo Toribio Romo, no piensen en San José Sánchez del Río y ya. Como fueron muy poquitos los muertos, solo hubo 3 mártires. Mentira, ¿eh? Mentira. Hubo muchísima gente que dio testimonio de su fe. Yo quiero hacer un paréntesis. Hubo mucha gente. Nosotros rezamos en el rosario la letanía, ¿se acuerdan ustedes? Y nosotros decimos, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores. ¿Se acuerdan ustedes de la letanía? Va en ese orden. Cuando hablamos de reina de los confesores, hacemos referencia a estos de los primeros siglos que estaban en la persecución romana y que habían dado testimonio de su fe, pero que por múltiples razones no experimentaron el martirio. Habían sido encarcelados, habían sido detenidos. Acuérdense ustedes que se detenían a muchos y poco a poco se iban sacando para que fueran muertos comidos por las bestias, o fueran quemados, pero poco a poco, pero muchos estaban encarcelados. Entonces, pasaron infinidad de cosas, hubo revueltas, hubo quien los liberó, por múltiples razones, muchos que habían dicho, sí, soy cristiano, aunque me cueste la vida, muchos quedaron encarcelados y no experimentaron el martirio. Esos son los que nosotros llamamos confesores, confesores de la fe. No piensen ustedes en las confesiones sacramentales, eso es otra cosa. Bien, pues esta guerra cristera tuvo mártires e infinidad de confesores, infinidad de gente que dijo, sí, soy cristiano, sí, soy cristero, viva Cristo Rey. Muchos, pero también hubo muchos mártires. ¿Por qué celebramos a tan pocos? ¿O por qué pocos han sido declarados mártires? Para eso es necesario recurrir a un texto de los sermones de San Agustín. Acuérdense ustedes, padre de la iglesia, San Agustín, estamos hablando del siglo V, y él ya habla de los mártires, y esta figura del martirio la presenta muy bien. Es un texto más amplio, solo quiero tomar algunas cosas. Él toma una frase de la Sagrada Escritura, San Agustín de Hipona, y dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Esto anótenlo porque vamos a hablar en los siguientes bloques de esto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, esto es importante porque a lo mejor yo he caído en tierra por una enfermedad, por una deuda, por una depresión, por un divorcio. Yo caí en tierra. Sí, está bien. Pero si este grano cae en tierra y no muere, no produce frutos. De eso es de lo que queremos hablar. Pero si muere, dará mucho fruto. Dice, todos los fieles, dice San Agustín, todos los fieles fueron comprados. Esto es muy interesante. Es un padre de la iglesia. Letra por letra, palabra por palabra, tiene una riqueza espiritual increíble. Doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona. No crean que solo escribió las confesiones, tiene muchísimo más. Dice, todos los fieles fueron comprados, no solo los mártires. Pero la fe de los mártires es una fe probada. Es una fe probada. Como atestigua la sangre que por ella han derramado. La sangre de Cristo nos compró a todos, no solo a los mártires, pero su vida da testimonio. Dice,
han devuelto, estamos hablando de los mártires, dice San Agustín, han devuelto lo que se había desembolsado a su favor, cumpliendo lo que dice San Juan. San Juan dice en el Evangelio, como Cristo dio su vida por nosotros, digo en sus cartas, como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Dice, quiero irme más adelante. Pero no hubieran podido pagar esta deuda si el mismo que antes había desembolsado a su favor no les hubiera dado con qué hacerlo. Esto, como que nos perdimos, ¿no? Porque no se entiende. Cuando digo, esto es la santidad, dice, ¿qué dijo? ¿De qué estaba hablando? Fíjense, la sangre de Cristo, dice San Agustín, nos ha comprado a todos. Cristo murió por todos, ¿no? Todos los que aceptan esta salvación, ¿no? Incluso nosotros lo repetimos en la Eucaristía. Y murió por muchos. ¿Muchos? ¿Qué quiere decir? Porque hay algunos que ni así aceptan la salvación. Bien, Cristo murió por muchos, no solo por los mártires, pero la sangre de los mártires atestigua, es una fe probada. Es decir, ellos se han dado cuenta, el mártir se da cuenta de lo que ha recibido y quiere corresponder con el mismo pago. Esto que ha recibido quiere corresponder con el mismo pago. Y dice, pero no hubieran podido pagar esa deuda. Es decir, yo no hubiera podido estar a la altura de Cristo, diría un mártir. No han podido pagar esa deuda si el mismo que antes había desembolsado a su favor no les hubiera dado con qué hacerlo. Es decir, vamos, piensen ustedes en este diálogo entre el mártir y nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú, le dice el mártir a Cristo, yo sé que tú has pagado por mí y quiero pagártelo. Esta gracia que tú has derramado en mí, esto que tú has hecho en mi vida, quiero correspondértelo en la misma medida. Quiero ofrendarme, quiero entregarme. Y dice San Agustín, este intercambio no sería posible si Cristo no le hubiera dado lo necesario para poder pagar, entre comillas. No sé si me doy a entender porque esto es un poquito complicado, yo no soy muy claro que digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un santo no se improvisa. Señora, señor, esto hay que tenerlo muy presente. Un santo no se improvisa. Si tú eres de las personas que dice, quiero vivir así, como diría Ricky Martin, la vida loca, y ya 2-3 minutos antes de dormir, de morir, me confieso y recibo los sacramentos, pum, ya la libré, te estás perdiendo de mucho, te estás perdiendo de, no que Dios no lo pueda hacer, pero es mucho más que eso. Un santo no se improvisa. No es que le hayan puesto una pistola en la cabeza y dijeran, ¿crees en Cristo? Sí, sí creo, mátenme, soy mártir. No, un santo no se improvisa. Y lo vemos en la figura de estos personajes. Este mártir de quien hablemos, este santo, piensa tú en tu santo favorito, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo muchísimo cariño a San Antonio de Padua y a Santa Rita de Casia. Pero piensen ustedes en San Antonio de Padua. Piensa tú, por ejemplo, mi hermana le tiene mucho cariño a San Judas Tadeo. ¿A quién le tienes tú un gran fervor? Pues este santo no hubiera podido llegar a ese grado de excelencia, no hubiera podido llegar a ese grado de entrega si Cristo no le hubiera dado lo necesario. Es este intercambio. Yo quiero recibirlo todo de ti, yo quiero entregarme a ti, yo ya no puedo vivir alejado de ti, Señor. Y el Señor corresponde volcándose sobre el individuo. Por eso un santo no es improvisado. Mira, si a ti te preocupa tu matrimonio, yo quiero salvar mi matrimonio, yo quiero tener una familia unida, yo quiero que no andemos tan preocupados ya por el dinero que nos ha dividido, que nos tiene de malas todo el tiempo. Señor, yo quiero que tú te hagas presente en mi vida. El Señor se vuelca, el Señor se derrama completamente. Ahorita vamos a hablar de eso con el ejemplo de este gran santo. San José Sánchez del Río. Apenas iba a empezar a hablar de él y nos dicen que ya nos vamos a un corte. Pero miren, San José Sánchez del Río
Es un niño común y corriente. Es un niño que ayuda en la parroquia, es un niño que sale a los rosarios de Aurora, como lo hacemos en muchas de nuestras comunidades. Es un niño que cuando llegan misioneros, él está dispuesto a atender. Es decir, no es alguien extraordinario, ¿eh? Este niño nace allí en Zaguayo, Michoacán. Va a tener 14 añitos cuando él empieza a experimentar esto. Cuando él se empieza a dar cuenta que hay persecución, no lo entiende, es un niño normal. Incluso, fíjense, lo que le va a mover parecería un absurdo. Su hermano el mayor sí se va a la guerra cristera, sí se enlista, sí está dispuesto a la batalla, y él quiere seguir a su hermano, ¿eh? Pero ya en el interior algo le movía. Sus padres no lo dejan, es un niño, es menor de edad, no lo van a dejar entrar. Incluso él tiene una frase que es muy, muy simbólica. Dice: mamá, es que nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Fíjense cómo en su inocencia empieza a ver que esto de lo que le hablan en la iglesia, eso que él aprende en la catequesis, lo puede obtener así de momento. Es como ilusorio, no tiene la madurez para meditar lo que está diciendo. Incluso él va, se enlista, no lo aceptan como soldado, por supuesto. Y fíjense, con esto quiero terminar. Para que ustedes vayan pensando qué tiene que ver San José Sánchez del Río con nuestra vida. Él quiere luchar por Cristo, él quiere ser soldado, no lo aceptan, es muy joven, no tiene una claridad, no tiene una espiritualidad firme, fuerte, madura, y únicamente como premio de consolación, por así decirlo, pues bueno, como no vas a ser soldado, como no vas a matar a gente del ejército, como tú no puedes aportar nada a la guerra cristera, pero como estás empeñado en seguirnos, aunque sea como premio de consolación, entre comillas, te toca llevar el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Quizá sea eso a lo que estamos llamados, y quizá sea eso lo que nos puede dar fuerza para proclamar en nuestra vida que Cristo es mi único y verdadero Rey. Regresamos después de este corte. Escríbanos, por favor. Estamos ya de regreso con este programa sobre los frutos de santidad de la guerra cristera. Queremos saludar a Gisela Sánchez, a Sergio Eduardo Jiménez, a Adela Carolina. Muchas gracias. También queremos saludar a Norma Leticia González. Compartan el link, por favor. Dejen busco el teléfono. Lo que podemos hacer, que eso también es importante, ahorita les podemos dar el teléfono, incluso no sé si lo podamos poner. Y si ustedes quieren, podemos hacer lo que hacemos con otros programas, me parece. Ustedes dejan sus datos y nosotros les podemos mandar el link del programa, o lo pueden tomar desde aquí para que lo puedan compartir, como lo hacen ya estas parroquias. Las parroquias que tenemos allá anunciadas, que nos hacen el favor de escuchar, pueden tomar el programa, nosotros no tenemos ningún problema, pueden tomar el programa y transmitirlo en sus páginas de Facebook o pasarlo directamente de WhatsApp a WhatsApp. Y esto nos va a ayudar mucho, fíjense, nos va a ayudar mucho porque estos programas, los que hacen en general Radio San Juan Diego, no crean que nada más de Hazme Instrumento de tu Paz, los programas que hace Radio San Juan Diego nos ayudan a poder transmitir una fe viva, una fe ardiente, y podemos encontrar respuestas a muchas cosas. También muchos nos han dicho, es que en mi parroquia no hay grupos, o es que en mi parroquia no hay jóvenes, o es que en mi parroquia no se reúnen, o es que en mi parroquia no hay cursos. Esta es una forma de estar conectados, esta es una forma de comunicarnos, esta es una forma de ir transmitiendo nuestra fe. Ya lo decíamos, porque a veces yo voy muy bien, pero a veces me doy cuenta que el ambiente donde estoy, que mi grupo parroquial, y eso me hace bajar, me hace caer. Bien, ahí está ya, línea Codipac, es el 5570072489. Manden WhatsApp, nosotros los registramos y les podemos mandar el link del programa para que lo pasen WhatsApp directamente. Bien, o lo pueden descargar. Es que tenemos muchas vías, miren, www.radiosanjuandiego.org.mx es la página donde solo nos escuchan en radio. Si vas manejando o si no tienes el dispositivo móvil, nos puedes escuchar directamente en el radio. Si quieres, en Facebook, Radio San Juan Diego. Algunos programas, prácticamente todos, están
por la tarde en YouTube directamente, porque algunas personas no tienen Facebook en su dispositivo. Por ejemplo, yo les tengo que decir, yo no tengo Facebook y yo rara vez veo los programas que aquí hacemos. Entonces, cuando viene algún reclamo, viene alguna cosa, yo no sé porque yo no puedo ver los programas en mi teléfono porque no tengo Facebook. Pero en fin, hay muchos medios donde podemos transmitir, y ya les dijimos, esto es un espacio abierto para ustedes, no crean que nada más es para nosotros, ¿no? Nada más hablamos de los franciscanos. Es un espacio donde ustedes pueden venir a hablar de su congregación, de su grupo parroquial, de la fiesta patronal de su parroquia y poder hacer más amplio esta red. Bien, estábamos hablando de estos frutos de santidad. Ya decíamos, San José Sánchez del Río. Ahorita antes del corte mandamos los comentarios que ustedes nos tengan, síganos escribiendo. San José Sánchez del Río es un niño prácticamente normal. Es un niño con una familia normal, una familia que vive, digamos, en la pobreza, como vive mucha gente en la actualidad, gente de campo. Quitemos ¿cómo decirlo? Estas nubes angelicales que les ponemos a los santos. Es que prácticamente desde que comenzó a hablar, su primera palabra fue Dios. No. Desde que empezó a caminar, quería caminar directamente al sagrario. No. Y es necesario quitar toda esta imagen angelical de los santos, porque si no nos imaginamos que, bueno, ellos porque desde siempre fueron escogidos, eso nada tiene que ver conmigo, yo estoy muy lejos de eso, seguramente yo nací para vivir cargando esta cruz. No, los santos son personas de carne y hueso que tuvieron sus padecimientos como todos nosotros. Eso es muy interesante. Este niño es un niño que va a la catequesis, es un niño que ayuda un poquito como monaguillo, es un niño que anda metido toda la vida en la iglesia, porque como pasa en muchas de nuestras parroquias, porque quizá el atrio es el lugar más limpio de la colonia, porque quizá el atrio es el lugar donde puede convivir con sus amigos sin temor a que los asalten, sin temor a que los corran. Es un niño de lo más normal. Seguramente cuando llegaban los misioneros, él era de que acompañaba a las religiosas o acompañaba a los frailes o acompañaba a los seminaristas a determinadas comunidades alejadas. Es un niño de lo más normal, es un niño de lo más común. Entonces es santo porque lo mataron. No, esto hay que tenerlo muy presente. No, ningún santo es santo porque fue víctima. Me explico un poquito. Tantos que murieron en los campos de concentración. ¿Es santo porque no pudo escaparse? No. Pensemos en más santos. No sé, se me vienen los niños mártires de Tlaxcala. No sé, piensen ya les decía yo, en el santo que ustedes consideren. ¿Es santo porque no le quedaba de otra? No, ningún santo se improvisa. Es decir, este niño, José Sánchez del Río, Joselito, este niño común y corriente, este niño que tiene una vida normal, en el momento de la prueba, en el momento en que tiene que tomar una decisión, decide vivir de una manera heroica. Eso grábenselo, porque ahí está la santidad. Yo vivo, fíjense, ¿cuántos frailes franciscanos no hay en el mundo? Infinidad. ¿Cuántos no han entrado desde chiquitos a la orden? Infinidad. ¿Cuántas religiosas no soñaban con ser religiosas desde que eran niñas? Infinidad. ¿Y son santas? No. Entonces, ¿en dónde está la santidad? En que cuando yo voy caminando en una vida normal, llega el momento en que yo tengo que tomar una decisión. Y cuando tomo una decisión y deseo o experimento o me arriesgo a vivir de manera extraordinaria, es ahí que comienza la santidad. Es ahí que comienza la santidad. Es decir, yo me casé con mi esposa, voy caminando, tengo problemas. Se juega esta frase que a mí me taladra la mente cuando dice, ¿cómo se llevan como matrimonio? Bien, pues tenemos problemas como todos. Ay, no saben a mí cómo me taladra aquí. Porque no es lo normal, ¿eh? Ya lo decíamos en el primer bloque. ¿Cómo les va? Sobreviviendo. Más o menos. No me puedo quejar. Esas cositas. A mí Yo voy caminando en mi vida matrimonial, tenemos broncas y para colmo su mamá se vino a vivir con nosotros, ¿no?
Y yo estoy a punto de dejarla, ¿eh? Yo vivo harto ya de esta situación. Vivo harto de que su madre se viva metiendo en nuestras vidas. Vivo harto de que ella no pueda decidir por su matrimonio, de que lo que viven muchas de nuestras parejas. Entonces yo estoy a punto de divorciarme. ¿Dónde comienza la santidad? Cuando yo tengo que tomar una decisión y me inclino por vivir una virtud de manera extraordinaria, de manera heroica. Ahí comienza la santidad, en un camino normal. ¿Fue santo porque lo mataron? No. Mucha gente pudo huir, muchos pudieron haberse acomodado, quedarse con un perfil bajo, decimos, estar en la sombra sin que los molestaran, ¿no? Fíjense, según ustedes, para ese entonces de la Guerra Cristera, estamos hablando del 26, del 29, 1926, 1929, se dice que en México había alrededor de 3,000 sacerdotes. Para la época de la persecución quedaban 1,000 aproximadamente. Muchos se fueron, ¿eh? Muchos decidieron irse. Muchos buscaron una comodidad disfrazada, bien justificada, como le quieras llamar. No, yo me voy porque hago más falta ahorita en África. Y se fueron. Yo voy caminando una vida normal y va a llegar un momento en que la vida me presente estos dos caminos. Y cuando yo decido vivir la virtud de manera heroica, es cuando comienza el camino de santidad. Quiero frenarme ahí, no me quiero adelantar más, porque no estamos diciendo, es ahí cuando ya te haces santo. No, ojalá así fuera. No. El tomar una decisión y vivir de manera heroica alguna virtud es apenas el primer paso para la santidad. Vendrán muchos tropiezos, vendrán muchos baches, vendrán muchas ganas de querer regresar. Solo los que consiguen, lo decía San Pablo, solo los que corren hasta la meta consiguen esa corona que no se marchita. Por eso son ejemplo, por eso son modelo de vida cristiana. Pues así este niño, ¿eh? Este niño no es que tuviera más Espíritu Santo o que se le hubiera untado más crisma el día de su bautizo. Este niño era un niño normal, un niño que iba al catecismo, un niño que iba aprendiendo lo mucho o lo poco que dijeran en su parroquia. A él le va a mover mucho el que ve morir a su párroco ahí en su templo. Él decide, ya decíamos, él decide enlistarse en el ejército cristero, que en realidad no es un ejército, es un grupo ahí de personas que a duras penas tiene machetes, piedras, palos. Decide enlistarse por seguir a su hermano. Para él se le hace muy fácil ganar el cielo, es ir, morir y ganar el cielo, ¿no? Pero ¿se acuerdan ustedes que esta misma idea ya la tenía Francisco de Asís? Un poquito. Vemos cómo esta ingenuidad, vemos cómo esta simpleza de pensamiento, vemos cómo este no vivir de manera complicada, en la base está en prácticamente todos los santos. Este niño decide enlistarse, va, ya decíamos, no tiene el honor, no es considerado para tal honor de ser soldado, y por eso va como ayudante que cargue el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Esto es impresionante, esto en realidad solamente una gente con un poquito de fe podría ver que ahí estaba ya la mano de Dios, ¿no? Todo este simbolismo de que la Virgen va acompañando a este niño y que este niño lleva en lo alto el nombre de la Virgen. Piensen ustedes en esta figura de un niño ahí en un caballo con el estandarte. Pasa algo muy curioso que yo quisiera hacer un paréntesis para poder entender esta parte. Yo no sé si ustedes han caminado de la calzada de la glorieta de Peralvillo, toda la calzada de Guadalupe para llegar a la basílica. Esta caminata, esta mini peregrinación la han hecho muchas personas, o la hemos hecho muchas personas, de la glorieta de Peralvillo para llegar a la basílica de Guadalupe. Dura aproximadamente 1 hora. Y fíjate que es muy curioso, yo lo escuché algunas veces de algunas personas que van caminando, sobre todo personas mayores, que decían, tú no te das cuenta dónde está la basílica, tú vas caminando y los árboles te impiden ver la basílica. Y tú vas caminando y si es persona grande, el trayecto ya es pesado.
pero tú todavía no llegas, y esto es la imagen que yo quería comentarles, tú todavía no llegas a la basílica cuando ya la Virgen te salió al encuentro. Piensen en esto, tú vas caminando, tú vas en una peregrinación y tú vas, bueno, por acompañar a tu familia, porque cada año lo haces, y tú vas caminando, y tú todavía no llegas a encontrarte con Cristo, tú todavía no llegas a encontrarte con la Virgen, cuando la Virgen ya te salió al encuentro, es decir, cuando algo ya en tu interior pasó. Yo pienso que esto mismo le pasó a San José Sánchez del Río. Él todavía no entendía, él todavía no sabía de qué se trataba la guerra cristera, él todavía no sabía qué se defendía y ya le había salido Cristo, ya le había salido la Virgen al encuentro, ya lo habían tomado, ya lo habían arropado. Por eso es que cuando él tiene que tomar una decisión, decide vivir una virtud de manera heroica, dar testimonio de su fe. Vamos a un corte y regresamos para aterrizar ya con este programa. Hazme instrumento de tu paz, escríbanos. Ya estamos de regreso. Vamos a mandar algunos saludos y vamos a leer algunos de sus comentarios. Dice, bueno, dice Erika León, sí, por favor, dígale a su familia que su energía motiva. La parroquia de San Rafael Arcángel dice, lo mejor es que si queremos recordar algo de sus enseñanzas, podemos repetir muchas veces este video. Sí, pues ojalá. Fray Noé Gaspariano dice, Fray, gracias por tus enseñanzas, son muy interesantes, ojalá podamos aprovecharlas. Yo quiero comprometer, bueno, Fray Noé Gaspariano, ¿se acuerdan que usted ya les había comentado un poquito de la labor social que realiza la Orden Franciscana? Fray Noé es el encargado prácticamente de todo el aparato social, vamos a llamarle así, de la Orden Franciscana Conventual en México. Yo quisiera comprometerlo para ver si en octubre o en noviembre, un día que él tenga disponible, pudiera él venirnos a hablar de toda esta labor que él hace a nombre de los franciscanos, pero esto de los comedores de la caridad, que también nos pueda platicar un poquito sobre la labor que hace la milicia en diferentes partes de la República, la milicia de la Inmaculada, y sobre todo en estos, ¿cómo se llama? En estos albergues que tenemos en la Sierra de Guerrero. Ojalá, si todavía nos está escuchando Fray Noé, ahí él pudiera hacer un espacio, no sé, en octubre, en noviembre, y que él pudiera hablarnos de toda esta labor social. Gisela Sánchez dice, fructíferas enseñanzas, me encanta escucharlos, saludos. Sagrado Corazón de Jesús se unió, la parroquia, transmítanlo, pásenlo ahí, por favor. Saludos, hermanos. Fernanda Pérez dice, una frase que dijo y que me gusta mucho, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado. Su madre trató de disuadirlo, pero él dijo, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora y no quiero perder la ocasión, dice Fernanda. Lunaca dice, San Francisco de Asís, San Agustín vivieron como personas normales, con vidas donde experimentaron la conversión. Santa Rita, San José de Cupertino, vidas ejemplares dedicadas a Dios y a la Virgen María. Pues sí, efectivamente. Fíjate que ahí, Lunaca, cuando le pones, vivieron como personas normales, sí, y si uno le rasca un poquito más, veríamos que incluso su vida podría parecer que estaba destinada a todo menos a ser santo. Sí, de alguna manera normal, pero tirándole más como al descarrilamiento, ¿no? Cuasiparroquia de San Isidro Labrador, carta de San José Sánchez del Río a su mamá. Ahorita lo vamos a estar comentando, esta carta. Y Daniela Fedra de Bolivia dice, San José Sánchez ruega por nosotros, saludos y bendiciones. Santa Medina se unió, Isa. Yo desde que vi la película de La Cristiada me hizo cuestionarme, ¿yo hubiera sido o no, o soy capaz de dar testimonio de mi fe como lo hizo San José Sánchez del Río? Eso, ¿verdad? Fernanda, Señor Dios, que otorgas la palma del martirio a San José Sánchez del Río, al profesar y defenderlo en su sangre, la fe de Cristo, Rey del Universo, concédenos por su intercesión alcanzar la gracia de ser como Él, fuertes, héroes, etcétera. Bien. Muchas gracias por la carta. Ahorita vamos a comentar un poquito de la carta que le escribe a su mamá, pero ya hablábamos precisamente de cómo va a ser esto. Él decide enlistarse, fíjense, y les digo que un santo no se improvisa, va teniendo ahí oportunidades para regresarse, va a tener oportunidades, por así decirlo, donde vive en el miedo, va a querer muchas veces regresar a su casa,
esto es normal en una persona. Va a tener estos cuestionamientos. Entonces, este niño, en un conflicto, en una revuelta que hay por ahí, el general que dirigía a este grupo cristero cae del caballo. Una vivencia extraordinaria. No solo ya querer dejar a su familia, una segunda vivencia extraordinaria, una tercera vivencia extraordinaria es que cuando él ve al general, a este comandante de la guerra cristera, cuando lo ve que cayó del caballo, él decide bajarse de su caballo y decir y dárselo. Usted es más importante para la guerra que yo mismo, entonces usted téngalo, ¿no? Bien. Esta ya es una vivencia. Esto es muy interesante. Él va a ser apresado, José Sánchez del Río, este niño, a los 14 años va a ser apresado. Curiosamente lo van a llevar detenido a la parroquia donde él fue bautizado, en esta capilla donde él fue bautizado, que se había convertido en cárcel y en el lugar donde eran guardados los gallos de pelea del gobernador. Un diputado era su padrino de primera comunión. Este diputado, lógicamente, estaba con el gobierno y le pedía a su ahijado que desistiera de estas ideas. Ay, eso anótenlo. Déjalo. ¿Tú por qué te arriesgas? Ya hay mucha gente que está luchando por lo que tú quieres. Mira, tu madre, ni modo que pierda sus 2 hijos, tú eres el más chico. Uy. ¿Qué más podríamos decir aquí? Porque esto sigue siendo tan actual, tan actual. Te quieres divorciar, ¿qué te dicen? Déjalo. ¿Para qué sigues ahí? Estás joven, tienes derecho a rehacer tu vida. ¿Por qué estás con un hombre que te hace sufrir? No vale la pena, hazle tú lo mismo. Esto es tan actual como en la época de San José Sánchez del Río. ¿Quieres entrar al seminario? No. ¿Quieres ser religiosa? Primero acaba una carrera, primero ten novio, ten novia, disfruta la vida. Ya después, si aún sigues con eso, bueno, pues pero busca un lugar donde vivas bien, un lugar donde te manden a estudiar al extranjero. No te vayas a meter con los franciscanos o con estas monjitas que viven de plano muy pobres. ¡Qué tristeza! O menos con las de la Madre Teresa de Calcuta, ellas sí están muy, muy amoladas. Esto sigue siendo tan actual. Esto sigue siendo tan actual. Este niño entonces vive ahí encerrado, está encarcelado, precisamente al lado de la pila bautismal donde fue bautizado. Su padrino, el diputado que es padrino de su primera comunión, trata de persuadirlo de que deje esto. Y fíjense que así pasa, Así pasa con ¿cómo se llaman los que matan a las personas? Con los verdugos. Así pasa. Imagínate que tú quieres salvar tu matrimonio. Tu familia, tus amigas, tus hermanas te dicen, no, déjalo, no vale la pena, no sufras. En el fondo te están diciendo, no luches por tu familia. Estás muy jovencita, si quieres abortar, aborta. Estás joven, tienes toda una vida por delante, ya vendrán oportunidades. ¿Qué va a hacer ese niño solo, sin un padre? ¿A qué lo traes a sufrir? Etcétera, etcétera, etcétera. Si tú decides tomar esta dirección y vivir una virtud de manera heroica, ya lo que decíamos, el primer camino a la santidad, vivir una virtud de manera heroica, se te van a venir encima. Y entonces estos que te persuadían se van a convertir en tus verdugos. Lo mismo le pasó a San José Sánchez del Río, porque entonces su padrino ahora primero trata de convencerlo. Incluso le dice, mira, para que ya no vivas en esto, te mando a estudiar a Estados Unidos. Allá puedes tener un mejor futuro, vas a vivir bien, vas a ayudar a tus padres, piénsalo, no seas tonto. Y él dice, no. Y entonces el que antes lo persuadía, el que antes lo halagaba, el que antes trataba de convencerlo, ahora se va a ensañar con él. Eso pasa todavía. Eso pasa todavía. Te dejan de hablar, ya no te invitan, ya no eres del grupo, ya no eres de los queridos. Nosotros estamos tan aferrados a la buena fama. Yo estoy tan agarrado a que hablen bien de mí, a que no me critiquen, a que no hagan un comentario negativo de mí, que estoy dispuesto a aguantar lo que sea, con tal de que no me hagan caras en mi familia, con tal de que siga siendo del grupo de los amigos del trabajo, con tal de que me... Ay, por favor. ¿Eso qué te ha ganado? Dice ahí,
la Sagrada Escritura, vanidad de vanidades, ¿no? Falsas ilusiones, querer que todo el mundo hable bien de mí. Por favor, todo el mundo va a hablar mal de nosotros toda la vida. Entonces, este niño, ven ustedes la imagen que tenemos aquí atrás, pues este niño va a hacer eso. Antes de emprender este camino, él escribe un texto, él escribe una carta que le manda a su madre. Y fíjense cómo ya va cargada de cierta espiritualidad. Estamos hablando de un niño de 14 años. Esta carta la escribió el 6 de febrero de 1928, poco antes de morir. Dice: mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Signo de santidad, no mi propio miedo, sino lo que me mortifica es que tú sepas que yo morí. Un santo no se improvisa. Antes diles a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y que tanto quiere y verte antes de morir desea. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque podemos encontrar ya un texto espiritual, podemos encontrar ya una cierta madurez de este niño que lleva una vida normal, pero que en un momento determinado de su vida, la misma vida le exige tomar una decisión y él decide vivir de manera heroica. Y lo que leíamos hace rato, lo que decía San Agustín, esto no lo hubiera podido hacer si Dios no le hubiera dado lo necesario. Señor, asísteme. Y el Señor se vuelca en la persona que lo hace capaz de dar testimonio. Yo no puedo con este matrimonio, yo no puedo con esta familia, yo no puedo con esta enfermedad. Estos dolores son insoportables, me mortifica ver que mis hijos estén apurados tratando de que se tengan que desvelar, que mi hija haya tenido que dejar su trabajo por venirme a cuidar. Yo no puedo con esto, Señor. Ven, ayúdame. Y el Señor se vuelca. Y en medio de mi enfermedad, en medio de mi angustia, en medio de mi crisis económica, soy capaz de corresponderle con la propia vida a lo que me ha dado el Señor. Ese es ya un camino. Es lo que decía el Papa Francisco. ¡Ey! Despertemos de esta tibieza espiritual. Todos. Porque esa es una gran trampa. Pensar, bueno, yo me metí a este retiro para salvar mi matrimonio. Ya lo salvé y de ahí no paso. Bueno, yo me metí porque mi hijo estaba metiéndose en la drogadicción y de ahí no paso, ya me conformo con esto, ya es como si Dios nada más quisiera darme esto. No, y te va a llevar o nos va a llevar al martirio. ¿Qué es esto? A entregar la propia vida, a entregar la propia vida. ¿Cuántas madres no han dejado su vida ahí cuidando a sus hijos? Mujeres que tienen hijos de 40, 50 años metidos todavía en la casa, y es un martirio. Porque quisiera que mi hijo creciera, que saliera adelante, que tuviera una vida propia, y yo tengo que aguantar esto, y estoy entre la espada y la pared, o lo corro, o lo dejo a su suerte, o lo sigo asistiendo. Es un martirio. Y yo decido vivir de manera heroica esto, ¿no? Si estoy en la catequesis, decido vivir de manera heroica esto. Si visito a los enfermos, si estoy en la escuela de pastoral, decidir vivir de manera heroica esto poquito que yo hago. No dar palmaditas en la espalda. No, yo veo que mi cuñada se está divorciando y yo le digo, bueno, pues yo mejor me quedo callada. Yo veo que mi sobrina quiere abortar y yo me quedo callado, pues por no meterme en problemas, por no ser indiscreto. Yo no me meto en lo que no me llaman. No, es que la vida del cristiano es esa, meterse precisamente en la vida del otro, ¿no? Mientras estas religiones orientales dicen, entra en ti mismo, conéctate tú y el universo, alinea tus chakras, tú, el único que importa eres tú. El cristianismo es todo lo contrario, vuélcate, date, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y fíjense, esto es interesante, porque el Señor Jesús termina precisamente todo su recorrido pastoral diciendo, hey, ya no los llamo a ustedes siervos, ustedes son mis amigos.
dar la vida por Cristo, dar la vida por Cristo en el hermano, en esta mujer que tiene problemas, que le llegó la menopausia y se ha puesto histérica, esta mujer con la que te casaste y que por un accidente perdió a su hijo y ahora es insoportable, este hijo que pareciera que no tiene futuro. Es que ahí es donde vale la pena dar el martirio. Y no es fácil, no es fácil. Y vienen toda esta serie de trabas, Vamos a ir a nuestro último bloque. ¿Cómo murió este niño? ¿Cómo dio testimonio? Ya lo saben ustedes. Y precisamente cómo podemos seguir sus huellas. Escríbanos, porque estamos a punto de despedirnos, a este su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Ya estamos de regreso. Este es el último bloque de toda esta serie de programas que hemos hecho sobre la guerra cristera. Queremos agradecerle a Katy Solorio, a Juliana María, a Eva Portillo, a Norma Leticia González, a Mini Ternurita, a Aida Isamar, a María de Lourdes Frías, a Javier Valencia y a Will Scarlett. Gracias. ¿Se acuerdan que Will Scarlett creo se conectó hace 8 días? Y dijimos, a ver si lo convencemos. Bueno, no sé si es hombre o mujer. Bueno, no sé. A ver si lo convencemos para que regrese. Y sí, a Lucierna Garrosa, también Fátima Delgado. Muchas gracias. También tenemos algunos saludos. El que habla, que dice Gisela Sánchez, el que habla es el tentador. El que habla en la prueba, ¿verdad? No el que habla en el programa. Sí, el que habla en la prueba, pues sí, efectivamente. O sea, siempre estará esto, ¿no? Y fíjense, un día hablaremos de eso, porque nada más como para complementar un poquito el comentario de Gisela Sánchez. ¿Cómo saber si yo estoy escuchando voces que no son de Dios, por así decirlo, entre comillas? ¿Cuando vivo en el pasado o cuando vivo en el futuro? Esta voz que te dice, no, Carlos, es que tú has sido tan malo, es que tú has cometido tantos errores que nunca vas a poder cambiar. Cuando yo escucho esta voz no viene de Dios. O cuando yo estoy en el futuro, no, mejor no me arriesgo. Y casi siempre es en primera persona. No me arriesgo, yo no quiero, no me atrevo, tengo miedo, esto va a salir mal, no hay un futuro en esto. Cuando escuchamos esa voz, seguramente tampoco es de Dios, porque Dios es un eterno presente. Tengan eso presente. Un día hablaremos de eso. También María Guadalupe dice, tan ciertas todas las tentaciones del mundo, Dios nos dé fuerza para no caer. Mira María, tú debes de entender esto, María Guadalupe. Vas a caer, ¿no? Así somos. De esto no hay que espantarnos. Somos personas débiles. El problema es cuando nosotros caemos y no hacemos nada por levantarnos. El problema es cuando no solamente caigo, sino que yo busco caer. Ese es el problema, de que vamos a caer. A ver si dentro de 8 días les traigo una lista muy bonita que dice, primero yo buscaba la humildad. Cuando conseguí la humildad, me di cuenta que era soberbio. Cuando luché contra la soberbia, me di cuenta que me convertí en avaro. Y hay una serie. Es decir, toda la vida estamos luchando porque nosotros somos incapaces de conseguirlo. Es Cristo el que nos llevará a la plenitud. Estaremos hablando de eso también, pero despuesito. Bien, este niño, tiene 14 añitos, entonces cuando es apresado, cuando es obligado a desistir de su fe, primero se le dice no seas tonto, se le amenaza con maltratar a su familia, después se le trata de comprar, se le trata de dar un trato preferencial, y fíjense, el que lo tienta, el que está encima de él, el que lo está presionando, es su mismo padrino, ¿eh? O sea, no piensen ustedes que estamos hablando de alguien desconocido, es el mismo cercano a él, alguien que lo conocía, alguien que había sido su padrino de primera comunión, aguas. Entonces este niño, como no renuncia a su fe, entonces viene ya el martirio, es decir, el ensañamiento por creer en Cristo Rey, por profesar que Cristo es el Rey. Le van a desollar la planta de los pies, es decir, le rasparán la planta de los pies y sangrando lo harán caminar hacia el cementerio, hacia el hueco donde va a morir. Lo acuchillan, no muere, es un niño fuerte, no muere,
sigue agonizando, sigue gritando. Fíjense, incluso lo acuchillan, no le disparan, lo acuchillan precisamente para que no se oigan los balazos. Y él sigue gritando, ¡viva Cristo Rey! Hasta que finalmente va a ser su padrino, o un militar, el que le dispare, y así es como muere San José Sánchez del Río. ¿Es santo porque murió? No. Es santo porque ya desde antes había entregado su vida a Cristo. Es santo porque ya desde antes había dicho sí con todo lo que esto implicara. Ese quizá es el ejemplo que nos puede quedar a nosotros, de cualquier santo. Una persona normal, una persona que en su vida atravesó por múltiples adversidades, y que precisamente en el momento difícil decidió decir sí a Cristo, sí con todo lo que implica. No sé cómo va a acabar esta situación, y estoy tentado entre vivir una fe intensa, prácticamente a ciegas porque no escucho la voz de Dios, o ir a que me lean las cartas, o ir al Feng Shui, o ir a optar por Cristo. Yo le estoy echando ganas a mi trabajo, pero no me alcanza. Entonces me dijeron que si coloco un borreguito de la abundancia, porque aparte este borreguito me lo dio mi tía muy querida. Falsos dioses. Recordemos lo que decía el Papa, decir sí a Cristo. ¿Se acuerdan esto que se los quiero repetir? Despierta de la tibieza espiritual. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque nos puede pasar como los patos. Todo el tiempo metido en el agua y nunca empaparme. Todo el tiempo en una relación con Cristo. Todo el tiempo escuchando la misa. Todo el tiempo viviendo los sacramentos porque participo en el coro, porque participo en la vida parroquial. Todo el tiempo metido en el agua pero sin mojarme. Nos puede pasar eso. Todo el tiempo haciendo programas sobre catequesis, todo el tiempo haciendo programas de radio, de Facebook, de YouTube hablando de Cristo y nunca tener una relación auténtica con Cristo. Despertemos de la pereza espiritual que nos hace vivir como en un cementerio. Ese es el ejemplo quizá que hoy podríamos tener sobre los santos, sobre los mártires. Decidir tener una espiritualidad firme, una espiritualidad auténtica, una vida de fe cierta. Ya, señora, señor, ya despertemos. Tú ya no puedes, si tú ya llevas 2 programas escuchados de esto, tú ya no puedes ser de eso. Voy cuando me nace de corazón, absurdo, patrañas, mentira. Yo voy, pero cuando voy, casi no voy, pero cuando voy, procuro ser auténtico, honesto, mentiras, patrañas, absurdos. Yo no voy a misa, pero soy muy creyente. Yo diario rezo en mi casa. Absurdo. No, no es así. Despertemos ya de nuestra tibieza espiritual. Ese es el ejemplo de este gran San José Sánchez del Río. Alguien que fue dando paso a paso la vida por Cristo. Un santo no se improvisa. Tu matrimonio no se va a componer de golpe. Tú no vas a tener una familia unida como si tuvieras ganado la lotería. Por eso se trabaja, por eso se lucha. Por eso se tiene que llegar a un interrogante. O dejo que mis hijos hagan lo que quieran y no me meto en sus vidas, o decido meterme porque Cristo los puso en mis manos. Yo decido. Ojalá que estos programas nos ayuden, nos despierten y nos ayuden a hacer esto, que por eso se llama el programa así, a ser verdaderos instrumentos de tu paz, a ser verdaderos seguidores de Cristo. No importa que me caiga. No importa que me la viva confesándome de lo mismo, se trata de pararme y luchar. Y si me confesaba de esto, luchar por ya no volver a cometerlo, o no en la misma intensidad, o no en la misma cantidad de veces. Luchar, ser instrumentos de tu paz. Ese es el ejemplo de los santos, ese es el ejemplo de lo que nos ha dejado la guerra cristera. No quedarnos callados. No luchar por nuestros derechos únicamente en lo público, no, traer a Cristo a la vida privada, en mi matrimonio, en mi conciencia, en mi comunión diaria, ser de una sola pieza. Y eso cuesta mucho trabajo, pero hay hombres y mujeres que lo han logrado perfectamente, porque son virtuosos, sí, pero su virtud no les alcanzaba para nada, porque Cristo se ha volcado en ellos. Y ellos han sido capaces de devolverle algo a Cristo. Que ese sea lo que nos pasa a nosotros, que ese sea nuestro ejemplo, que esa sea la fuerza que nos motive. Bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Antes de terminar el programa,
con este maravilloso ejemplo que ha sido febrero, ha sido un programa o unos programas increíbles, lo vemos porque nos siguen, porque nos comentan. A nosotros nos ha gustado mucho hacer el programa de febrero, pero ya, febrero ya se acabó. Dentro de 8 días, Dios mediante, tendremos ya el primer programa de octubre. 4 de octubre celebramos a quién, nada más ni nada menos que a San Francisco de Asís. Todo el mes de octubre lo dedicaremos a San Francisco de Asís. No piensen que estaremos alargando la biografía, 4 programas, 5 programas. No, estaremos hablando de cosas muy concretas. ¿Tú sabías que le llamaban en su juventud el rey de las fiestas? Eso es increíble. Un programa dedicado a los jóvenes. El rey de las fiestas le decían a Francisco de Asís. Imagínate, su papá le puso el pequeño francés, su nombre de pila era Juan, y su papá le llamaba el pequeño francesito, de ahí Francisco, Francesco. ¿Sabías que murió casi ciego, prácticamente ciego? Aquejado por múltiples enfermedades. Su obra máxima de su espiritualidad es precisamente el cántico a las criaturas. Loado seas mi Señor, tema o frase que ocupó el Papa Francisco para una de sus encíclicas, Laudato Si. Tendríamos mucho que ver. Y cómo después de más de 800 años la figura de San Francisco de Asís sigue siendo actual, sigue siendo atrayente. Se atrevió a hacer lo que nunca antes se había hecho. Se atrevió a vivir como vivía nuestro Señor Jesucristo. Jamás nadie lo había pensado. Y él lo hizo y revolucionó la iglesia, la sigue revolucionando. Todo octubre estaremos hablando de San Francisco de Asís. Habrá sorpresas. Regalaremos cosas, hablaremos de cosas muy particulares. Estén pendientes ya a partir del próximo programa dedicado a San Francisco de Asís. Que el ejemplo de San José Sánchez del Río, un santo no improvisado, sino un niño fiel, firme, que decidió dar su vida por Cristo, haga que nuestras obras, que nuestros esfuerzos, que nuestras penitencias secretas nos hagan gritar con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, ¡viva Cristo Rey! Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Soy Fray Carlos Katzin, gracias por escucharnos. Paz y bien.